Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenida a todo el mundo en este nuevo episodio de podcast y hoy tengo una invitada especial. Tenemos a Florence de Z Lingua. No he pronunciado bien la Z, pero ya me habéis entendido. Florence es profesora en línea de español y también enseña en la universidad, ¿no? Para una escuela de ingenieros en presencial. Sí, exacto. Perfecto. ¿Y vives en Francia? Vivo en Francia, soy francesa, pero enseño español Vale, a genial. franceses. Para dar un poquito de contexto, si nos puedes contar un poco tu trayectoria, como profesora de idiomas, es decir, si querías ser profe, qué has estudiado y Ujú. cómo luego has empezado a dar clase. Yo estudié el equivalente de filología hispánica aquí en Francia porque me gustaba el español. Había tenido un profe estupendo en el instituto y me metí a la carrera de filología hispánica sin saber muy bien por qué. No quería ser profesora porque tengo una hermana mayor que ya era profesora en el nivel de bachillerato y yo no quería, o sea, yo sabía que ese no era mi público, que yo no tenía la vocación para ser profesora en el sistema público con niños o con adolescentes. Y luego, no sé exactamente cuándo, empecé a tener la idea de ser profesora para adultos, Ujú. porque después de mis 3 años de filología hispánica, me fui a España como asistente de idioma, como auxiliar de conversación Sí. en Galicia. Y allí descubrí que me gustaba enseñar a adultos. Y Ujú. a partir de ahí empecé a pensar que igual pues podía hacer eso, también me gustaba la traducción, sabía que quería trabajar en algo relacionado con los idiomas, pero no sabía muy bien. Y poco a poco, con diferentes oportunidades, empecé a dar clases de español en una empresa y poco a poco me fueron llamando un poco más a más sitios y vi que funcionaba y que podía vivir de eso. Así que fue un poco porque quería ser profesora y un poco también por casualidad y cosas de la vida. Yo no tenía un plan Ujú. bien estructurado, Seguido. digamos. Sí, 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 sí. Has seguido un poco lo que te decía tu corazón y las oportunidades. Sí, sí, sí. Yo siempre he hecho esto y de momento me va bien. Así que Es lo mejor, creo, seguir un creo. poquito lo que te cuenta tu alma, ¿no? Que muy pocas Sí. veces lo hacemos. Mm. Muy bien. Y entonces, ¿en qué momento has empezado también a dar clases en línea? Porque eh, antes no Mm. había tanto internet, sobre No, todo pues a la época que nosotras estudiamos, ¿no? no. No, no, no. Entonces, ¿cómo vino también lo de dar clases en línea? Pues con el COVID, como casi todo el mundo creo, fue con el COVID. Empecé a dar clases en línea en las escuelas de ingenieros donde trabajo, donde muy rápidamente pasamos a la modalidad en línea. Y luego las empresas para las que trabajaba, pues igual, me dijeron, pues podemos hacerlo en línea y empecé así. Y luego empecé a pensar, bueno, pues esto me abre nuevas puertas, porque yo vivo en Nantes, en el noroeste de Francia, que es una ciudad bastante grande, pero pensé, bueno, pues ahora puedo enseñar a todo el mundo, Mm. básicamente, da igual, ¿no? Dónde viven estas personas. Así que empecé a formarme para dar clases en línea y para desarrollar también mi negocio como un negocio en línea. Ujú. ¿Y para ti cuáles son las ventajas?
La gran ventaja de trabajar en línea es que puedo trabajar en pijama, de cintura para abajo. Ahora mismo no estoy en pijama, pero no tengo zapatos. Esta Sí, es la gran ventaja. sí. Y la otra ventaja es que, pues eso, yo enseño francés a francófonos que viven en España o que quieren irse a vivir a España. Y Ujú, claro, si están en España, pues si no lo hago en línea, si solo lo hago en presencial, no podría hacerlo. Además, antes yo estaba siempre corriendo de un lado para otro, iba a una escuela, iba a una empresa, iba a otro sitio. mm, Ahora la mayoría del tiempo estoy en mi casa tranquilamente y es mucho más fácil para mí, estoy mucho más tranquila y es mucho más cómodo, vamos. ujú. Entonces tú desde el principio también has estado trabajando por tu cuenta, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad al principio trabajaba como traductora y muy rápidamente empecé a trabajar también como profesora, como formadora y poco a poco tuve cada vez más clases y entonces ahora casi he dejado la traducción porque vivo casi solo de las clases. Ujú. Muy bien, muy bien. Es interesante tener diferentes perfiles Ujú. de profes para que la gente que nos escucha pueda ver que no hace falta ser profe en secundaria o profe en primaria o que pues hay diferentes maneras también de ser profe de idiomas que a mí me lo hubieran dicho que yo pensaba que estaría toda la vida en un cole. A mí todo el Sí, contrario. Yo quería ser claro. profe. Pensaba que estaría toda la vida en un cole y me costó muchísimo, ¿no? Tomar la decisión de dejar Ujú. estar vinculada con un cole, pero es que es verdad que al final pues van saliendo oportunidades y te das cuenta que hay ventajas y de Sí. momento pues me quedo como estoy. Mm. Y pues entonces, cuando estabas dando clases de español, Ujú. ¿dabas las clases de la misma manera que las estás dando ahora mismo? No, bueno, al principio daba clases de español y también de francés como Ujú, idioma extranjero, FLE. Y yo daba clases como yo misma había recibido las clases, ¿no? Enseñaba como a mí me habían enseñado. Yo nunca estudié didáctica ni nada de eso en la universidad, entonces no tenía formación, pero yo me acordaba de cómo eran mis profesores en el instituto, en la universidad, y enseñaba como ellos lo hacían, y entonces, es decir, de una manera muy, muy tradicional. ujú. ¿Y qué quieres decir por muy tradicional? Bueno, muy tradicional es decir, con mucha gramática, con enfoque gramatical, conjugaciones, verbos irregulares. En cada clase era, bueno, pues hoy vamos a ver el presente, los verbos de la primera conjugación. En la próxima clase veremos el pasado, los verbos irregulares, ¿sabes? Cosas así. Ujú, Y bastante rápido empecé a cansarme de este enfoque porque sentía que siempre estaba hablando de gramática, que siempre estaba hablando de conjugación, que siempre estábamos haciendo ejercicios y que mis alumnos, mis estudiantes, yo no les daba la oportunidad para expresarse y para mantener una conversación y para interactuar como en la vida real, más o menos. Me parecía todo artificial, digamos. ujú. ¿Y qué te hizo cambiar entonces? Am, lo que me hizo cambiar realmente fue que durante el COVID, durante el primer confinamiento, como muchas personas tenía mucho tiempo libre y empecé a ver muchos webinarios, cursos de formaciones y tal. Y un día vi un webinario sobre CI y sobre TPRS. Y a partir de ahí pensé, bueno, voy a investigar lo que es esto. Empecé tu curso Ujú, de TPRS y bueno, pues seguí con todo esto porque pensé, bueno, esto realmente es lo que estoy buscando. Yo creo que este enfoque, esta manera de enseñar ujú, puede acercarme a lo que yo creo que es la forma
correcta o como yo quiero enseñar, por lo menos, ¿no? Es algo diferente y me va a permitir pues cambiar cambiar el enfoque a la gramática, a la conjugación y pasarme a un enfoque de comunicación, pero de comunicación real, de interacción, para hacer clases más prácticas, más... sí, eso fue lo que me hizo cambiar, fue un poco la casualidad también, como decía antes, ¿no? Porque yo no estaba buscando informaciones sobre CI o sobre TPRS, las encontré, solo estaban ahí, las encontré y pensé, eso merece la pena. ¿Dónde lo encontraste? Este webinario lo vi en Campus Difusión, que es una plataforma de una editorial. Y era un webinario que hacían Kerstin y Carmen Ujú, de Dynamic Languages, ujú, no sé cómo se llama exactamente. Y, y era un webinario con una parte práctica donde Kerstin daba una clase de ruso ujú. y luego una parte teórica. Y la parte teórica, la verdad, pensé, ¿esto qué es? Me parece muy complicado, me parece muy raro eso de contar historias, ¿qué es esto? Y luego, 3 o 4 días después, me di cuenta de que todavía me acordaba de las palabras en ruso. Yo no hablo ruso, nunca había tomado una clase de ruso, pero unos días después seguía acordándome de cómo se decía mujer, Ujú, bailar, con cosas ujú, así. Y pensé, si con 20 minutos de ruso, eh, 4 días después me acuerdo de todo esto, es que este enfoque, esta manera de enseñar realmente es diferente. Y ahí estaba convencida de que había algo y de que yo tenía que investigar. ujú. Estamos todo el día utilizando la palabra enfoque o metodología Sí, o tal para mm, explicar un poquito también y concretar para las personas que nos escuchan. Nos referimos a enfocarnos a la adquisición de mm, idiomas en vez del aprendizaje, que sí, muchísimas veces aprendemos un idioma en el cole y nos centramos en conocimientos sobre mm, el idioma. Es decir, enseñar una lista de vocabulario, temática, enseñar las reglas gramaticales y luego es como, la venga, ahora que tenéis las herramientas, me construís una frase y sí, que pues no es de esa manera que funciona nuestro cerebro realmente, mm, pero cuando te enfocas a adquirir un idioma, pues te enfocas a enseñar el idioma sí, directamente. Y es algo muchísimo más eficiente y más natural y por eso también no hay ese mito de que hay personas que sí que están hechas sí, para los idiomas y otros que no. Es verdad que sí, hay personas que quizás van a retener bastante más rápidamente, van a mm, procesar más rápidamente la información, pero es que luego si una persona ha adquirido su lengua materna, pues puede adquirir una segunda, tercera, cuarta, todos los idiomas que quieras, siempre que haya el enfoque mm. correcto. Una pequeña paréntesis, porque Sí, 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 nosotras ya estamos tan acostumbradas que sabemos, ¿no? De qué hablamos, pero a lo sí. mejor hay personas que están escuchando ese episodio, no saben de qué va todo esto Mm. y así pues lo estamos explicando. Y entonces, desde que pues te has formado en todo esto, ¿qué ha cambiado en tu forma de enseñar idiomas o en tus clases o en los resultados quizás también? Pues muchas cosas, porque primero yo me siento mucho más a gusto, ya no tengo esta frustración que tenía antes de decir, porque yo antes era una buena profesora, ¿sabes? Mis clases eran buenas clases tradicionales. A mis alumnos, a mis estudiantes les gustaban mis clases, ¿sabes? Tampoco es que estuvieran ahí súper aburridos y tal, pero Y con dinámicas, las típicas dinámicas que hacíamos sí, todos para exacto, hacer las cosas más divertidas, más exacto. apetecibles. Sí. Pero claro, el problema es que yo estaba buscando recursos todo el rato
juegos, fichas, cosas, porque claro, hacer toda una clase con ejercicios de conjugación o de gramática es aburrido. Mm, Entonces tienes que buscar cosas para lo que dices, hacer las clases más mm, dinámicas y tal. Y ahora, pues, tengo muchísimos menos recursos, sé usarlos bien, es decir, que, por ejemplo, una cosa que me encanta es buscar una foto en internet mm. sobre un tema concreto y yo puedo estar ahí 10, 15, 30, a veces 45 minutos con un grupo hablando de esta foto. Y ellos hablan, yo sé cómo ayudarles también a hablar, porque eso era una frustración de mis estudiantes antes, es que muchos llegaban ya después de 6, 7 años de haber estudiado español y no podían hacer una frase, no podían hablar. Entendían más o menos, pero no podían expresarse. Y ahora yo tengo las herramientas para ayudarlos y para que se puedan expresar. Y ahora es algo que todos me dicen, es que estoy muy contento, estoy muy contenta porque por fin en tu clase puedo hablar, me siento a gusto, me siento cómodo, cómoda para hablar. Um, y entonces esto en los resultados es algo que ha cambiado. En mi manera de trabajar, de preparar las clases, pues ahora, antes podía tardar horas, días en preparar una clase de hora, hora y media. Ahora, pues tengo mis recursos, sé cómo usarlos para diferentes niveles, cómo adaptarlos. Ah, cuando busco recursos sé exactamente lo que quiero. No estoy ahí en Google durante, ¿sabes?, 3 horas buscando algo muy preciso, muy... Y tienes Um, criterio también para saber si eso tengo se aplica criterio, o no. Si exacto, estás perdiendo el tiempo de clase o exacto. si va a tener un efecto real. Mm, Sí, 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 exacto. Y entonces tengo, pues eso, un mejor equilibrio entre mi vida profesional y mi vida mm, personal, porque al fin y al cabo trabajo menos. ujú. Y en los resultados también. Yo veo que mis estudiantes se van de la clase contentos porque han podido hablar si quieren hablar, porque si no quieren, si no están preparados para hablar, yo no les voy a obligar tampoco. Eso es algo también que he entendido. Y yo siento menos frustración en general con mi trabajo. Mm. Y al aplicar todas esas estrategias y actividades aprendidas en las formaciones, ¿te has enfrentado a algún desafío? Sí, bueno, el primer desafío es que al principio estaba bastante perdida, ¿no? Porque cuando entras en el mundo del CI, del input comprensible, entras en el mundo del TPRS y del story asking y del story listening y del no sé qué, no sé cuánto, y empiezas a pensar, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque es verdad que al principio parece como un mundo un poco loco, ¿no? Mm, Y dices, a ver, ¿cómo, cómo ¿cómo lo entro en este ubico? mundo? Exacto. Y además, yo todo lo que encontraba al principio eran sobre todo recursos para profesores de primaria o profesores de secundaria. Y yo no soy profesora de Mm, secundaria, no soy profesora de primaria. Entonces, al principio sí que me costó adaptar lo que veía a mi mm, propio contexto. Y también otro desafío era el hecho de pensar, no, no, eso no va a funcionar con mi clase, eso no va a funcionar con mis estudiantes. Hasta hace poco yo estaba convencida de que el story asking, el hecho de co-crear una historia con los estudiantes, no funcionaba en clases particulares, no iba a funcionar con mis estudiantes de ingeniería, hasta que probé y dije, venga, lo pruebo, vamos a ver, y funciona. mm. Entonces, creo que el mayor desafío era mí misma, en realidad, ¿no? Y era dejar de pensar ciertas cosas Las que... malditas creencias limitantes que Exacto, escuchamos esa palabra y es como uf, otra vez alguien que dice esto y tienes pero ganas es de verdad. tirarlo por la ventana, pero Mm. es que es tan real también que tenemos muchas cosas que desaprender, yo creo. Claro, porque
yo, por ejemplo, en mi contexto decía, no, todo esto funciona con alumnos pequeños o con adolescentes de secundaria, pero no va a funcionar en mi caso. Y a lo mejor otra persona que es profe en secundaria puede pensar al escucharme, sí, pero esto Mm, funciona porque ella trabaja por su cuenta, no está en un sí, sistema educativo y sí, sí, tal. sí. Y en realidad no, es que funciona para todo el mundo, para todos los idiomas. Lo único que tiene que cambiar eres tú, en realidad. Tienes que creerte lo que estás haciendo, porque efectivamente, si no te lo crees, no va a funcionar. Si piensas que son actividades que son estúpidas o no sé, efectivamente, eso no va a funcionar. Pero si tú estás convencida o convencido de que esta es la manera, la mejor manera de enseñar, pues sí que va a funcionar. Y bueno, un poco como cualquier cosa, ¿no? Sí, Cada vez que empiezas algo, si piensas que no lo vas a conseguir, mm, que vas a perder el tiempo, es como te autosaboteas de manera un poco inconsciente. sí, sí, sí. Y cuando pues dices, venga, vamos a por ello, vamos a probar de verdad, a ver Mm, lo que pasa y pues sí que ves resultados. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna actividad o estrategia que es tu favorita, que te gusta? Am, creo que mi favorita, me cuesta. Una de mis favoritas es ClipChat. Ujú, Porque ya antes de descubrir este sí. mundo fantástico, me gustaba mucho trabajar con vídeos, con cortometrajes y todo esto. Pero me resultaba muy complicado llevar a clase un cortometraje porque pues para mis Mm, estudiantes era demasiado difícil de entender. Y ahora, con todas las herramientas que conozco, puedo trabajarlos de manera, sí, con el enfoque de adquisición de idiomas. Y ujú, no estoy perdiendo el tiempo y no estamos mirando una película para mirar una mm, película, ¿sabes? Como haces el último día cuando ya no sabes qué hacer. sí, No. para... Estamos viendo mm, una película, estamos viendo un corto realmente porque yo sé cómo usarlo y estoy ayudando a mis estudiantes para entender mejor, para que adquieran el idioma. mm, Sí, sí. Y sí, creo que ClipChat es mi actividad favorita, pero bueno, hay muchas que sí, que sí, me gustan. hay para todos los gustos. Sí, eso también está, porque eh, es verdad que yo creo que cuando empiezas con TPRs, con CI, escuchas mucho lo del story asking, de co-crear historias. Y Porque a mí me... realmente es que es eso, TPR es Story Asking y nada Exacto, más. y nada más. Luego los profes que empezamos a hacer TPRs, empezamos también a aprender cómo era ese proceso de adquirir un Mm, idioma y decir, pues esa actividad la podría hacer y la transformas para que sea sí, bajo los principios de adquisición de idiomas y hemos empezado como a añadir un mm, poquito más de cosas y luego por eso estamos también diciendo si hay o input sí, comprensible porque había que como intentar poner todo en una sí. misma cesta, pero decir que es el mismo enfoque. Sí, exacto. Y sí, lo que a mí al principio me costaba era eso, era co-crear historias. Hasta hace poco tiempo yo no co-creaba historias con mis estudiantes porque no me sentía cómoda. Y como decía, si tú no te sientes cómoda, la actividad no va a funcionar. No, Entonces decía, bueno, no lo voy a hacer otras cosas. Y un día pensé, bueno, pues sí, ahora sí que puedo hacerlo, pero es verdad que a lo mejor yo le di prioridad a otras actividades porque como no estaba cómoda con el story asking, empecé a buscar pues más de clip chat, más de story listening, etcétera. Y eso me permitió también descubrir las otras estrategias, pero yo creo que ahora no puedo decir que las uso todas, porque creo que no las conozco todas, ujú, porque siempre quedan por descubrir, pero creo que uso un abanico bastante amplio de estrategias
Y eso es algo que me gusta, porque ahora mis clases pues tienen más diversidad que antes también. Y yo me aburro muy rápido, soy una persona que se aburre muy rápido. Y si yo me aburría de mis propias clases, es que había un problema. Entonces, ahora ya no me aburro. Tengo la sensación de entrevistarme a mí misma, menos por la parte de que dices de story asking, porque yo empecé con esto porque no había otra cosa. Sí, Cuando yo empecé, sí, solamente había esto. Y yo sí que es verdad que me tiré muy rápidamente mm, y a mí me gustó y vi el potencial enseguida, pero yo creo que por eso, porque yo en mi época, hace más de 10 años, no había otra opción, claro. solamente había esto. Mm, Entonces, pues hacías esto y ya está. mm, Y pues para ir cerrando un poquito, para otros profes de idiomas que podrían estar considerando pues hacer algunas de mis formaciones, ¿qué mm. consejos les darías basado en tu experiencia? Si estos profes hacen algunas de tus formaciones, el consejo sería eh, no dejar de preguntar, porque tú siempre contestas, o sea, quiero decir, en la medida de lo posible, ¿no? No a las 3 de la mañana, pero si tenemos una pregunta, y a veces hay cosas que pensamos, no, es que voy a parecer tonta si Mm, pregunto esto, voy a sonar tonta o no sé qué, estúpida. Pero no, hay que preguntar y eso para mí realmente es la fuerza de tu curso de potencia. mm, Es realmente el hecho de poder preguntar, de poder compartir, de poder hablar con otros profes también, porque en mi caso yo trabajo sola, mm, que me gusta, pero en ese momento en que estaba empezando a cambiar de manera de enseñar, también me sentía sola, ¿no? mm, Porque pues no tenía compañeros o compañeras para compartir mis dudas. Entonces yo en tu curso encontré una comunidad de profes que tenían las mismas inquietudes y eso me ayudó mucho a avanzar. Hay la parte teórica de conocer cómo funciona la adquisición de idiomas, cuáles son las estrategias, pero luego cuando empiezas a implementar, creo que necesitas mucho hablar, compartir, decir, eso no me ha funcionado, a ti, y sí, y compartes y dices, bueno, pues igual prueba esto y a ver si te funciona. Y realmente creo que los profes compartimos mucho, tenemos la suerte de estar en esta profesión donde sí, compartimos muchas cosas. Entonces, sí, el hecho de buscar otros profes, de hablar, de compartir, para mí ha sido fundamental y sigue siendo fundamental, de mm. hecho. Sí, sí, sí. Sí, sí, Mm. sí. Pues muchísimas gracias, Florence, por De estar nada. aquí. Y bueno, pues si hay algunas personas que quieren tomar algunas clases de español contigo, quizás están escuchando ese Sí. podcast porque también les interesa la Mm. enseñanza de idiomas, ¿dónde te pueden encontrar? Tengo un canal de YouTube que Ujú, es Zlingua, ujú. donde hago vídeos en español, comprensibles sobre muchas cosas, También España, para la profes vida. de español, que lo Sí, sí, pueden sí, estar utilizando. claro, claro, pueden usar mis vídeos, no hay problema. Y también tengo una cuenta de Instagram, que es Zlingua, y mi web, que es zlingua.com. Vale, pues muchísimas gracias, Florence. Gracias a ti.